Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3 nos trae la historia de ¿quién? ¿Saben alguien? ¿De quién? De mí, de Samuel. Y esta historia es fascinante para mí, no tan solo porque lleva mi nombre, porque me llamo Samuel, pero también es fascinante porque cuenta mi historia, algo con quien me identifico. Y que muchos jóvenes hoy en día también se identifican cuando se hacen la pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y es la misma pregunta que muy probablemente tú te has hecho en tu vida. ¿Por qué fui creado? ¿En qué yo soy bueno? Esta sociedad muchas veces nos hace sentir de que somos malos en muchas cosas. Cuando pasamos por las redes sociales, Instagram, vemos cuán bien hacen, especialmente TikTok, cada persona que es un deportista, un cantante o cualquier tipo de artista lo hace bien y quizás yo no me siento bien con lo que yo puedo hacer porque veo que ellos lo hacen mejor que yo. ¿Te has sentido así? O quizás te has preguntado, yo necesito tomar una decisión importante en mi vida. Quizás tú estás en educación, quieres estudiar una carrera y no sabes exactamente qué carrera elegir. Y te preguntas, ¿Dios me puede hablar a enseñarme cuál carrera tomar? O quizás cuál es mi pareja ideal, con quién yo debo casarme, importantes decisiones. Y nos preguntamos, ¿será que Dios habla conmigo? O quizás esta historia refleja a algunos jóvenes un poquito más adultos que no tienen trabajo y se preguntan, Señor, ayúdame a saber dónde yo debo entregar mi currículum, o dónde yo necesito dirigirme, o con quién yo necesito hablar con esta situación en mi vida. O nos preguntamos, yo estoy pasando por esta situación en mi casa, no sé qué hacer, ¿será que Dios me dirá un que sí o un que no? ¿O cómo yo podré identificar de que Dios que me está hablando y me está afirmando o me está negando tomar una acción? O simplemente esta historia puede resonar contigo porque habla de cómo nosotros poder encontrar ese propósito de por qué estamos aquí en la tierra. Adoramos a un Dios que muchos dicen que de la mejor manera que se puede explicar es como misterio, pero en realidad vivimos en una sociedad que adora la certeza. Y esto sucede porque como seres humanos tenemos la tensión de actuar por nuestras propias fuerzas, de tomar decisiones que nosotros sabemos que son las más certeras, porque como podrías imaginar, ninguno podemos saber qué depara el futuro. Al menos tenemos la idea de que después del culto iremos todos a nuestra casa, ¿verdad? Sin embargo, no podemos asegurar de que esto es lo que va a suceder, porque ninguno de nosotros sabemos el futuro. Y las estadísticas dicen que para nosotros los jóvenes lo que más nos trae miedo, ansiedad, es conocer qué depara el futuro para nosotros. Pero esta historia, la historia de Samuel, nos enseña de que no importa que nosotros podamos pensar que depara para el futuro, Dios tiene algo mejor para nosotros. Que no importa que aún incierto estemos del futuro, de qué sucederá conmigo, del porqué de mañana, Dios tiene el futuro en sus manos. Quiero que comenzamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 3.
Sabes, yo estoy contento de que tú estás aquí. Porque no es casualidad de que alguien te invitó, de que tú entraste aquí por primera vez. Y es que Dios desde su plan ya sabía que tú ibas a estar aquí y por eso permitió que tú estuvieras aquí. Porque es un mensaje especial para ti. Buena contigo. La vida de Samuel nos cuenta en el versículo 1 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? Vamos a ver si están conmigo. Versículo 1. ¿En presencia de quién? ¿Quiénes conocen la historia de Samuel? Vamos a ver. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Samuel, verdad? Elí, el sacerdote Elí. La Biblia nos continúa diciendo, y la palabra de Jehová escaseaba ¿en qué? En aquellos días. Y no había visión con frecuencia, dice mi versión. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, ¿en dónde? En el templo de Jehová. Y la palabra donde estaba el arca de Dios y ante la lámpara de Dios fuese apagada. Y es allí donde algo interesante sucede. El versículo 3 continúa. 4. Jehová llamó a Samuel y respondió ¿cómo? Heme aquí. Y corriendo luego ¿hacia dónde? A donde Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volviendo se acostó. Versículo 6, ¿qué sucedió nuevamente? Dios llamó nuevamente a Samuel y Samuel responde ¿cómo? Heme aquí. Y corriendo luego, vino él y dijo, heme aquí. ¿Por qué me has llamado? Y dijo entonces el hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y le dijo, y vino a Elí, y respondiendo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y dirás, cuando escuche la voz, habla como Jehová, que tu siervo escucha. Y así Samuel se fue y se acostó. Y vino Jehová, se paró y llamó otra vez a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Verso 11, y Jehová dijo a Samuel, heme aquí, yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Esta historia es fascinante porque cuenta uno de los llamados en los cuales Dios le hace a una persona joven. Samuel tenía 12 años y la historia de Samuel es impresionante para muchos porque Samuel es un milagro. Su madre no podía tener hijos. Sin embargo, ella ora al Señor, le pide a Dios por un hijo. Y si se lo daba, ¿qué iba a hacer Ana cuando recibiera el hijo? Se lo iba a dedicar a Jehová. Así que Samuel es el resultado de una oración. Samuel viene siendo el resultado de un milagro de Dios. Ahora, muchos de nosotros como jóvenes hemos podido escuchar tremendos testimonios de lo que Dios hace con jóvenes. Pero ¿y yo? Ok, yo nací, quizá no fue un milagro,
O quizás yo estoy en una situación precaria donde el mejor hogar no es este, o quizás yo estoy en algo que es ordinario. ¿Cómo Dios tiene un plan para mí? ¿Por qué yo? ¿Será que después que yo elija mi carrera, trabaje, tenga mi familia, después qué? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado el término propósito de vida o llamado anteriormente? ¿Alguien? ¿Propósito de vida, un llamado? ¿Nadie? Veo que los que levantan la mano son adultos. Y es realmente la primera vez, yo tenía alrededor de 14 años cuando escuché esto. Esta palabra, propósito de vida. Y ahora en la pandemia pude observar que muchos de estos TikTokers o estas personas que son youtubers mencionaban mucho el propósito de vida, que para el año 2021, aunque estamos en pandemia, hiciera un cuadro del propósito de vida. Y mi reacción fue como la tuya. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Oh, eso es lo que me habían hablado aquella vez cuando tenía 14 años. Así que no te perdono al no saber qué es esto, porque realmente en nuestra sociedad el propósito de vida en términos culturales para nosotros no tiene mucho significado. Culturalmente para nosotros se nos ha enseñado la forma de vivir o la filosofía de vida es nacer, crecer, disfrutar la vida, reproducirse, tener una familia y luego morir. Por eso, como cultura, nos gusta mucho el disfrutar. Pero, ¿habrá un propósito para mí más allá de tan solo disfrutar la vida? Y es allí donde entra lo que dice el versículo 1. Nuestra sociedad es bien similar a lo que es el versículo 1 del 1 Samuel capítulo 3. Y quiero que entendamos un poquito el contexto de la vida de Samuel. Samuel es un milagro. Ana lo lleva al templo y se lo da a Elí para que Elí lo instruya en las cosas de Jehová. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Y es allí donde Elí comienza a enseñarle el oficio del templo a Samuel. ¿Qué tenía que hacer? Según las escrituras, ¿qué él podía hacer en el templo para ayudar, para oficiar? Así que Samuel conocía a Dios de alguna u otra manera. Conocía las cosas que tenía que hacerse en la iglesia y podíamos decir que prácticamente Samuel creció en la iglesia. Sin embargo, Elí, que tenía 2 hijos más grandes, Fines, Elí había perdido de vista lo que significaba educar a sus hijos. Y estos 2 hijos habían perdido de vista lo que significaba honrar a Dios. Y habían comenzado a honrarse a sí mismos, sus opiniones, sus deseos, hacían lo que quería en la casa de Dios. Y es allí donde entra el versículo 1, porque en este contexto, los sacerdotes que eran los hijos de Elí, habían perdido de vista que era honrar a Dios y habían vuelto la palabra de Dios algo común. Y el versículo 1 nos dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visto visión. Y no era porque no había unas escrituras o que el sacerdote no leía la palabra de Dios. Sin embargo, debido a que ellos trataban como algo común la palabra de Dios escaseaba. Y debimos a que vivimos en un mundo en el que tan fácil hay información. Sin embargo, es tan difícil obtener la verdad. Y creo que este versículo se nos aplica a nosotros porque más que nunca
tenemos las informaciones en la palma de la mano. Todos escuchamos la opinión de todos en las redes sociales. La filosofía es que tu opinión vale. No importa si es verdad o mentira. Por lo tanto, tenemos tanta información, pero se nos hace difícil filtrarla entre si es verdad o mentira. Por lo tanto, Facebook, Instagram y otras redes sociales han creado un método para poder tratar de contener un poquito y saber si esa información es verdadera o mentira. Si son conspiraciones o no. Vivimos en una era donde es difícil encontrar la verdad. Y el versículo 1 no significa que en ese tiempo no había acceso a la Biblia. Y Dios sabe que inclusive para nosotros hoy tenemos acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, a la verdad, más que nunca. Podemos en nuestros teléfonos leer la Biblia e inclusive la Biblia nos las lee, el celular nos lee la Biblia a nosotros, en cualquier idioma, en cualquier versión. ¿Por qué la palabra de Dios escaseaba? Lo que pasa es que muchas veces cuando se trata a la palabra de Dios, que a veces es tan común, hace que nuestra actitud hacia ella sea diferente o indiferente. Como cristianos, en mi caso, desde pequeño, y te digo que me identifico con la historia de Samuel, crecí en un hogar adventista. Soy un milagro de Dios al igual que Samuel porque mis padres no podían tener hijos. Y hoy llevo el nombre de Samuel porque mi madre, al igual que Ana, decidió dedicarme a Jehová. No sabía esta partecita de la historia hasta después de adulto. Sin embargo, al crecer en un hogar cristiano, hacíamos el culto en la mañana, iba a una escuela adventista, regresaba de la casa, los compañeros que me rodeaban en el apartamento eran adventistas, y después en la tarde o los días de fines de semana venía a la iglesia. Yo estaba rodeado por la palabra de Dios todos los momentos, pero a veces se nos hace fácil acomodarnos y tomar la palabra de Dios como común. Común de que yo escucho la palabra de Dios, el culto de la mañana está un poquito bueno, pero tengo sueño. Yo le escucho ahorita en la escuela. Después, en la escuela, me pongo a hablar con los compañeros y es allí donde la clase de Biblia. Eso no importa, yo me sé eso. Conozco todos los libros de la Biblia, conozco toda la información, crecí en la iglesia. Sin embargo, es cuando tomamos una actitud de indiferencia, sucede lo que está pasando en el ambiente de Samuel. La palabra de Dios escaseaba. Y es muchas veces lo que sucede con ciertos hermanos que dicen, ¿y quién va a predicar hoy en la iglesia? Es fulano. Ay, no, déjame yo irme para otra iglesia o quedarme en casa y ver el sermón de mi predicador favorito, porque ya no es, quiero escuchar la palabra de Dios sin importar quién es el mensajero, pero yo quiero hacerlo según mis preferencias. Y es en ese contexto donde Samuel crece con la influencia de los hijos de Elí, donde ellos habían tomado a honrarse a sí mismo y no al Señor. Y la palabra del Señor escaseaba, porque el Dios de la palabra se había vuelto común. Y solo quiero decirles hoy que muchos de nuestros conceptos culturales, que le llaman a un llamado, a un propósito de vida, son en realidad definiciones de autoayuda individualistas y centrado en uno mismo, en el ser humano. Y quiero ponerle un ejemplo.
¿Alguien de ustedes, de los adultos que me dijeron que sabían el significado, que conocían, habían escuchado la palabra propósito de vida? ¿Algunos de ustedes puede decirme el significado de un propósito de vida? ¿O algo relacionado a esto? El diccionario Webster define propósito, especialmente el propósito de vida, como aquello que una persona se pone ante sí misma como un objetivo a alcanzar o lograr. ¿Quiénes de ustedes creen que esa es la definición? Aquello que una persona se pone ante sí misma como un objeto a alcanzar o lograr. Y déjame decirte que desde la definición ya empezamos con un problema. Porque como seres humanos pensamos que el propósito de la vida se tiene que ver conmigo y mi persona. Sin embargo, va más allá de tu propia realización de tu persona, de tu paz mental, de lo que quieres alcanzar, de donde tú quieres salir y llegar a ser. Tu propósito de vida, el llamado que Dios tiene para ti, va más allá de eso. Y si quieres saber por qué fuiste colocado aquí en la tierra, debes comenzar con quien te creó. Y ese es ¿quién? Dios. Naciste con un propósito, déjame decirte, y para un propósito. La búsqueda del propósito normalmente es egocéntrica porque comienza con nosotros como seres humanos. Tendemos a hacer esto. Y por eso nos hacemos la pregunta, ¿qué quiero yo hacer? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis proyecciones, mis ambiciones, mis sueños? Y todo niño desde pequeño tiene esta idea porque como adultos le hacemos la pregunta, ¿y qué tú quieres ser en la vida? Bueno, yo quiero ser piloto de avión, yo quiero ser abogado, quiero ser bombero, policía. Y pensamos que la respuesta está en nosotros y por eso fallamos. Por eso encontramos ese vacío existencial. Y aún adultos con años de experiencias se sienten vacíos porque como seres humanos fuimos diseñados para un propósito. ¿Cómo encontramos ese propósito? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios a ese llamado, a ese propósito en nuestras vidas? La Biblia dice que Dios es quien dirige la vida de sus criaturas, la vida de todos en su poder. Job 12:10. Déjame decirte que ninguno de nosotros tenemos la potestad de crearnos a nosotros mismos, por lo que no hay forma de decirnos por qué fuimos creados. Si alguien te regala un invento, un prototipo de algo y te lo da en tus manos, no habrá manera segura de poder saber qué es, para qué fue hecho, sus utilidades, porque no tenemos un manual, o al menos que le preguntemos al creador de esto. ¿Cómo descubres el propósito para que fuiste creado? Pregúntale a Dios. Qué chiste, ¿verdad? No. ¿Y Dios me escucha cuando yo le hablo? Sí. Pero yo nunca he podido escuchar la voz de Dios como Samuel. Y a veces tendemos, y esto es lo que sucede con Samuel en el versículo 5, que cuando Samuel escucha la voz de Dios, sale corriendo Elí. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que la voz de Dios es como un barítono. Samuel. Sin embargo, las Escrituras nos dice que la voz que escuchó Samuel, la voz de Dios, le pareció tan común a Samuel que él fue a donde él pensó que le estaban llamando, que era lo común para él. ¿Y quién fue ese? Elí. Dios te ha estado hablando por mucho tiempo, pero muchas veces
como el versículo 7 nos dice que aún Samuel no conocía a Jehová, aunque en la Escritura nos dice que él oficiaba en el templo, ayudaba a Elí, predicaba en la iglesia, o tenía algún conocimiento de Dios, él aún no había conocido a Dios. Por lo cual, cuando Dios le hablaba, cuando él tenía ese sentido de urgencia, de servir, de ser útil para la sociedad, muchas veces los jóvenes de hoy en día corren a lo que les es más común, a su entorno. Y muy lamentablemente vivimos en una sociedad que para muchos jóvenes el entorno es la droga. El entorno pues es la delincuencia. Su entorno, lo que es común para ellos, es el maltrato. O para muchos que no pueden salir de él, piensan que la única salida es el suicidio. Pero Dios, al igual que Samuel, nos quiere decir a nosotros que Él está pendiente de nosotros, que Él nos creó y somos preciados para Dios. Y por eso que en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 11 al 12, quiero que lo busquemos. Efesios 1, 11 al 12. Nos dice, esta versión me dice, y en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos, mucho antes de que escucháramos por primera vez acerca de Cristo y nos hiciéramos ilusiones. Él tenía sus ojos puestos en nosotros, tenía planes para nosotros, para una vida gloriosa, parte del propósito general que está incumpliendo en todos y para todos. Este versículo, si lo dividimos en 3 porciones, nos muestra el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjame decirte que Dios tiene un propósito general para tu vida, pero también Él tiene otro segundo propósito y es algo específico de ti y que nadie más lo tiene si no es tan solo para ti. Déjame decirte que cuando Dios te creó único y única. Dios te creó por un propósito especial, específico. Y la primera parte de este versículo nos cuenta que desde antes que nosotros pudiéramos inclusive escuchar de Dios, ya Dios te había pensado en ti. Había diseñado unas estrategias, una planificación de exactamente cómo sería tu vida y el propósito en tu vida. Esto no significa de que el plan de Dios, como lo vemos como humanos jóvenes, sea injusto. ¿Sabes por qué? Recuerdo la historia de un amigo en la universidad donde estaba en Jamaica, que una vez me dijo, Dios es injusto. Dios es injusto porque algunos de mis compañeros aquí en la universidad nacieron en hogares ricos, en vecindarios donde no había delincuencia. Sin embargo, yo nací en lo más profundo de esta isla, que desde lo que me pusieron en la mano cuando tenía 5 años fue un arma de fuego. Dios es injusto porque realmente aquellos que tienen de que un propósito, Dios tiene un propósito para ellos, no tienen que pasar por lo que yo estoy pasando. Dime tú si Dios no se ha abandonado de mí. ¿Cómo tú respondes a una pregunta como esa? Fácil. No para mí. Porque yo no tengo maneras de poder responderle una pregunta como esta. Y yo sí puedo acertar de que en este mundo lleno de pecado, sí hay injusticias. Que quizás, como yo lo pueda ver, no es un camino de rosas.
Pero déjame decirte que aún en todos los errores, deformaciones por el pecado que el mundo tiene por causa del pecado, Dios aún así trabaja en tu vida. Dios no se ha olvidado de ti. Déjame decirte que si tú estás aquí vivo, aún hay oportunidad. Aún oportunidad de que seas tú que puedas decirle, Señor, puedo ponerte mis vidas en tus manos para que tu plan sea hecho realidad. Y esta es la primera parte del versículo que nos cuenta que para poder descubrir nuestra identidad y nuestro propósito con Dios, debemos tener una relación con Él. Samuel conocía de Dios, pero aún no había tenido una relación personal con Él. Muchos de nosotros podemos identificarnos porque a menos hemos escuchado de Dios. Y si no lo habías escuchado, déjame decirte que ya lo has escuchado. Y Dios te invita, te llama en esta hora a hacerte un amigo de Jesús. Jesús quiere conocerte. Él quiere entrar en tu vida en algo íntimo. No es tan solo venir a la iglesia. Conocer el propósito de Dios en tu vida es dejar que Él guíe tu vida, tus decisiones. Y aún porque vivimos en un mundo que no es perfecto, causado por el pecado, déjame decirte que aunque no podemos ver cuál es el siguiente paso que Dios desea para nuestras vidas, por fe, si avanzamos como el pueblo de Israel que puso sus pies, se mojó sus pies para cruzar el Jordán, cuando mojamos nuestros pies, pues entonces Dios responde. Dios quiere y hoy te está llamando a que le aceptes a Él. Y el primer llamado general que Dios le hace a la humanidad es el mensaje de la salvación. Él quiere hacerte tu amigo. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere que le conozcas. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo yo conozco a cualquiera de uno de ustedes? Pasando tiempo con ustedes. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Que podamos conocer a través de la Biblia, leer, pero también podamos orar, que podamos hablar con Él. Lo segundo que nos dice este versículo es que hasta que atesoremos la voz de Dios, hasta que valoremos la voz de Dios y escuchemos la voz de Dios, nos consagremos a Él, no podremos encontrar nuestro potencial de forma completa, alcanzar nuestro potencial. Eres bueno, tienes talentos, Dios lo puso allí. ¿En qué eres bueno? Pregúntate, reflexiona. Soy un buen artista, puedo pintar, puedo cantar. Déjame decirte, si estos talentos que Dios te ha dado no se los da o no se los pones en las manos del dador, del diseñador, del tu creador, tu potencial no puede alcanzarse al máximo. Dios quiere que puedas servirle a Él con tus talentos, con lo que Él te diseñó a que seas bueno. Y déjame decirte que aunque si crees que no puedes hacer algo más allá de lo que te han enseñado, puedes. Porque Dios es un Dios grande. Y Dios te puso las habilidades para conocer, aprender y desarrollarte. Y por último, Dios quiere que el propósito de tu vida, el específico, el que tiene especialmente para ti, y este es el segundo, que va conforme a tus habilidades, a tus talentos que Él te dio. Que no lo enfoques en ti mismo, sino que es algo que va más allá, con un propósito cósmico, más grande que lo que es este mundo y la eternidad. ¿Qué significa esto? Lo que Dios te dio como habilidad para desarrollar, como tus talentos, es para servir a otros.
es para ayudar a otros a conocer de ese creador, de ese diseñador que es Cristo Jesús. Dios es el único que puede dar consuelo, es el único que puede dar ese sentido de satisfacción en tu vida, es el único que está dispuesto a caminar contigo en este viaje de la vida, a poder ayudarte en todas las etapas de tu vida, pero más allá, Él desea el interés más grande que es tu salvación. Al momento ahora de concluir, quiero leerte el Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Y nos da el secreto de cómo nosotros podemos encontrar nuestro propósito en esta vida. Al igual que Samuel, Dios te llama hoy. Y Dios te ha estado llamando por mucho tiempo, pero ya has aprendido hoy que Dios está constantemente llamándote a que puedas encontrarle a Él. Déjame decirte que no importa cuán mal te hayas portado, cuán malo seas o qué has hecho en tu vida, Dios nunca se olvida de ti. Dios no es como un padre airado que porque hiciste algo mal te rechaza, te bota, te saca de la casa. Dios es un Dios que está presto a escucharte y a perdonarte. Y el llamado de Samuel fue difícil. Fue difícil, ¿sabes por qué? Porque el mensaje que Dios le dio a Samuel para predicar, para dárselo a Elí, era un mensaje de juicio. Que para un niño de 12 años no se imaginaba que lo que le esperaría del propósito de Dios era ser juez, profeta y sacerdote. Déjame decirte que cuando te pones en las manos de Dios, no hay ninguna responsabilidad, objetivo tan difícil que no lo puedes cumplir cuando estás puesto en las manos de Dios. Deuteronomio 10:12 dice: y ahora Israel, ¿qué es lo que Dios requiere de ti? Número 1, que tengas temor de Jehová. 2, que camines en sus caminos. Número 3, que lo ames. Número 4, que sirvas al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios te está llamando a que aceptes el Evangelio eterno, a su llamado de que lo aceptes a Él como tu amigo, como alguien personal. Pero Dios también te está llamando a algo específico, a su servicio. Hoy yo quiero orar por ti. Y si en este momento tú escuchas la voz de Dios que te está llamando a servirle a Él, a conocerle, te está llamando a ser un amigo íntimo de Él, a través de las Escrituras, a través del grupo de la iglesia, que podemos apoyarnos como jóvenes uno tras otros y conocer un poquito más de la palabra de Dios acerca de Él. Si hoy quieres reconsagrar tu vida a Dios diciéndole: Señor, yo acepto tu llamado de servirte, ponte de pie. Y al igual que el himno que comenzamos a cantar al principio, 213, tierno y amante Jesús nos invita hoy. Nos invita a ser parte de un grupo de jóvenes que conocen de Jesús, que están apasionados de Jesús, pero que también comparten a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga por tomar el desafío de conocerle un poquito más. Quiero que bajes tus ojos, bajes tu cabeza y cierres tus ojos para tener una palabra con Dios. Eterno Padre, en esta hora te agradecemos
porque has hablado a nuestros corazones hoy. Estamos contentos, Señor, de que tú sí nos hablas a nosotros, a los jóvenes. Que aún el mundo, Señor, con el ruido, con la fama, con las redes sociales, a veces se nos hacen difícil escucharte. Pero gracias, Señor, porque nos has llamado a estar a solas contigo. Hoy te pongo en tus manos a cada joven que en esta hora se ha puesto de pie en señal de que está respondiendo a tu llamado, de que está dispuesto a entrar en una relación personal contigo, que está dispuesta a decirte: sí, Señor, no conozco el futuro, estoy ansioso de cuál es tu plan para mí, pero gracias porque puedo conocerte. Dale una bendición especial a cada uno de ellos, porque el enemigo lo van a atacar. Pero te pido, Señor, de que tu protección esté con ellos. Que les recuerdes, que le hables a su corazón de que tú estás presto allí con ellos. Gracias, Señor, por contestar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y sigue recordando de que el Señor muestra sus caminos.